El cine nos enseñó a reconocer una posesión demoníaca casi de inmediato. Una cama que se mueve, una voz que no parece humana, idiomas antiguos o una familia desesperada. Pero lo más inquietante no es que Hollywood haya inventado esas imágenes. Lo más inquietante es que algunas de ellas nacieron de casos reales, de expedientes, de juicios, de jóvenes que sufrieron en carne propia una posesión demoníaca y familias que no sabían cómo explicar lo que tenían enfrente. Y todo esto parece dejarnos una pregunta bastante incómoda. ¿Qué pasa cuando el sufrimiento humano parece hablar con una voz que no reconocemos? Hoy vamos a repasar 3 exorcismos reales que cambiaron la historia del cine. El demonio en el tribunal. El primer caso no solo llegó al cine, llegó a un tribunal, y eso lo vuelve uno de los casos más inquietantes de esta lista. La historia comienza con David Glatzel, un niño que según su familia empezó a sufrir episodios extraños después de mudarse a una nueva casa. Visiones, pesadillas, cambios de comportamiento, una presencia que según los testigos no dejaba de atormentarlo. La familia buscó ayuda religiosa y el caso terminó involucrando a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que años después se volverían famosos por el universo del Conjuro. Según nos cuenta el relato, durante uno de estos rituales, Arn Johnson, pareja de la hermana de David, habría desafiado a la entidad a dejar el niño y tomarlo a él. Meses después, Arn Johnson mató a su casero, Alan Bono, y ahí la historia dejó de ser solamente un caso de supuesta posesión para convertirse en un problema legal, porque la justicia no funciona como una película de miedo. La justicia necesita pruebas, necesita responsabilidades, necesita saber si una persona actuó por voluntad propia o no. Pero ¿qué pasa cuando la defensa intenta plantear que el acusado no actuó solo? ¿Qué pasa cuando se intenta llevar una entidad demoníaca al banquillo de los acusados? Este caso no solamente inspiró el Conjuro 3, sino que la película es apenas una parte del asunto. Lo verdaderamente perturbador es la pregunta que nos deja. ¿Puede una creencia espiritual entrar en un tribunal? Sobre todo entendiendo que para la fe el mal puede ser una presencia, pero para la ley el mal tiene que traducirse en hechos. Y entre esas dos formas de mirar el mundo tenemos un hombre muerto, una familia destruida y una historia que Hollywood convirtió en terror. Pero tal vez lo más inquietante de este caso no sea preguntarnos si Arn Johnson estaba o no poseído. Tal vez lo más inquietante sea preguntarnos qué pasa cuando una persona intenta explicar un crimen diciendo que el mal no estaba dentro de ella, sino sobre ella. La tragedia detrás de Emily Rose. El segundo caso hay que contarlo con mucho cuidado, porque acá el miedo deja de sentirse como entretenimiento y se vuelve una verdadera tragedia. Anneliese Michel fue una joven alemana que murió en 1976 después de haber pasado por una serie de exorcismos. Su historia inspiró El exorcismo de Emily Rose, una película que mezcló miedo, drama judicial y debate religioso. Pero la historia real detrás de este caso es mucho más incómoda que cualquier película. Anneliese había sufrido problemas de salud que fueron interpretados de formas extremadamente distintas. Para algunos eran síntomas totalmente médicos y psicológicos, y para ella, y también para su entorno religioso, podían ser señales de una posesión demoníaca. Pero en algún momento esas dos explicaciones empezaron a enfrentarse. La medicina por un lado, la fe por el otro, la enfermedad por un lado y el demonio por el otro, y en el medio, Anneliese Michel, que estaba muriendo. Eso es lo más inquietante del caso de Anneliese Michel. No una escena de gritos, ni una habitación oscura, ni una persona hablando en lenguas extrañas. Acá lo verdaderamente inquietante es ver cómo una persona puede quedar encerrada entre dos formas distintas de interpretar su dolor. Mientras tenemos una lectura que dice y afirma que es una mujer enferma, tenemos otra lectura que afirma que esa misma persona está bajo los efectos de una posesión demoníaca. Y mientras estas dos posturas se enfrentan, tenemos el cuerpo de Anneliese Michel que se está consumiendo
y que está muriendo poco a poco en una cama. Luego de su muerte, el caso finalmente llegó a la justicia. Sus padres y los sacerdotes involucrados fueron juzgados, y ahí es donde la historia se volvió todavía más difícil, porque ya no se trataba solo de creer o no creer en demonios, se trataba de responsabilidad, de límites, de prudencia, de una pregunta que incomoda profundamente a cualquier persona de fe. ¿Qué pasa cuando la religión, en lugar de acompañar el sufrimiento y el dolor de una persona, empieza a reemplazar todo lo demás? No se trata de negar la dimensión espiritual, pero sí de entender que la fe sin discernimiento puede volverse peligrosa. Anneliese Michel no es solamente la verdadera Emily Rose, viene a ser una advertencia, una historia que nos obliga a mirar de frente algo mucho más incómodo que una posesión, la posibilidad de que a veces, intentando salvar a alguien, terminamos haciendo lo contrario. El caso que cambió todo. Y llegamos para mí al caso más importante, el caso que cambió para siempre la forma en que imaginamos una posesión demoníaca. Durante décadas fue conocido como Roland Doe, también llamado Robbie Mannheim. Su historia fue la que inspiró la novela de William Peter Blatty y después la famosa película del Exorcista. Y no es exagerado decir que sin este caso, el cine de terror sería totalmente distinto, porque el Exorcista no inventó el miedo al demonio ni a las posesiones demoníacas, pero les dio una forma definitiva. Según el relato, todo comenzó con fenómenos extraños alrededor de un adolescente. Ruidos, objetos que se movían, marcas, conductas inexplicables y, como en todo caso de posesión, una familia totalmente desesperada que busca ayuda religiosa. Este caso terminó involucrando a sacerdotes que realizaron rituales de exorcismo en Maryland y finalmente en St. Louis. Con el tiempo es que esta historia llega a las manos de Blatty y de ahí nace una de las películas más importantes del terror moderno. Pero lo más poderoso de este caso no es que haya inspirado una de las películas más famosas del cine. Luego de esta película, millones de personas ya comienzan a tener una imagen elaborada de lo que es una posesión demoníaca. Tenemos la clásica imagen de una habitación oscura, una persona que se va degradando con el paso del tiempo, gritos extraños, lenguas antiguas, todo va formando un patrón acerca de lo que es el ritual del exorcismo. Ese es el verdadero impacto de Roland Doe. No solo está detrás del exorcista, sino que está detrás de todo lo que vino después en cuanto a posesiones. Y tal vez por eso sigue siendo tan inquietante, porque no sabemos exactamente cuánto hay de verdad, cuánto de interpretación o cuánto hay de trauma, pero sí sabemos algo. El cine tomó un expediente real y lo convirtió en una pesadilla colectiva. Y desde ese momento, cada vez que pensamos en un exorcismo, pensamos en las imágenes que esa película nos dejó. Estos tres casos no prueban lo mismo para todos. Para algunos solamente son señales de una realidad espiritual que la razón moderna no puede explicar del todo. Para otros son historias de enfermedad, de sugestión, traumas y negligencia médica. Pero quizás lo más importante no sea elegir o estar rápidamente de un lado o del otro. Quizás lo más importante sea mirar el punto en común. En los tres casos hay una persona sufriendo y una expresión que aparece cuando el dolor parece volverse incomprensible: posesión demoníaca. El cine convirtió estos casos en espectáculo. Nos dio imágenes inolvidables, nos dio sustos, frases, pero detrás de esas películas hubo algo mucho más inquietante que escenas de miedo.